Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Le preguntaba a Cecilia Velázquez, quien fue subcoordinadora de Pachacuti y que es una líder muy reconocida dentro del movimiento indígena. ¿Qué pasó después de estas elecciones? ¿Qué está pasando con el movimiento indígena, con Pachacuti, con la CONAIE, después de estas elecciones? ¿Cómo queda parado el movimiento indígena? ¿Está fracturado después de estas elecciones? ¿Qué nos puede comentar y cuál es su visión? Bienvenida, Cecilia. Buenos días y muchas gracias por el espacio. En realidad, después de la segunda vuelta, cómo queda la CONAI y cómo queda el movimiento Pachacuti es mi criterio muy personal y de la experiencia que he vivido como ex subcoordinadora nacional del movimiento Pachacuti. Conozco nuestras fortalezas y así como también nuestras debilidades. Sin embargo, creo y estamos convencidos muchos dirigentes, ex dirigentes, que hay un equívoco bastante grande de parte de las dirigencias, tanto de la CONAIE como del movimiento Pachacuti, por haber tomado una decisión no muy consensuada, una decisión muy poco debatida, una decisión muy pocas consultadas, que históricamente, al menos el movimiento Pachacuti, tenía su principio de no hacer alianzas con ningún partido o movimiento de derecha, incluido Alianza País antes y ahora Revolución Ciudadana. Eso no lo digo yo, no lo dice la dirigencia que salió, sino ese fue un mandato con la que recibimos y ese fue el mandato de todos los consejos políticos, al menos de los 7 últimos años del movimiento Pachacuti. Entonces, ahí uno se puede entender el porqué de la premura, el porqué de la presión de tomarse el movimiento Pachacuti, por obviamente existían gente infiltrada y de acabar de alguna manera a la organización política. La dirigencia anterior siempre estuvo defendiendo los principios y los postulados con todas las debilidades que cualquier organización política las puede tener. Estuvo defendiendo a que no sean tomadas por otra organización política que no tenga nada que ver con el movimiento Pachacuti y por ello también se sufrió algunos ataques y persecuciones de la actual dirigencia. Sin embargo, tienen sus propios principios, no principios, tienen su propia manera de hacer su dirigencia, la propia manera de ejercer su liderazgo, pero ninguno estamos exceptos o dejar de lado el proyecto político y los principios que unen al movimiento. En el caso del movimiento Pachacuti, puede obviamente desenvolverse, conversar, dialogar, incluso llegar a alianzas, pero por supuesto que sí, pero con todas estas líneas rojas tomando en cuenta, porque hubo siempre líneas rojas con quién sí y con quién no, a quién apoyar o no apoyar, y no necesariamente bajo una alianza, sino apoyar o no apoyar a una otro candidato finalista, no solamente de estos últimos tiempos, sino de todos los procesos electorales. Sin embargo, eh, el dejar el voto libre, claro que también tenía consecuencias, pero no podíamos imponer por quién votar y por quién no votar. Creo que ahí es una equivocación bastante grande y que llevó a, a ciertas divisiones entre la dirigencia nacional, referente a o en relación a las dirigencias provinciales. Claro. En caso de Pachacuti, en el caso de la CONAIE, lo ha demostrado y las bases de Pachacuti también lo ha demostrado, que las decisiones no consultadas, no consensuadas, no son acogidas por las estructuras y eso está demostrado el día domingo, no los digo yo, sino fue eso. Entonces, la debilidad es que la autoridad, el liderazgo, la incidencia que pudo tener como dirigencia a nivel de sus estructuras está bastante debilitada. Y bueno, y eso se evidenció también en los resultados de las votaciones, ¿no? Ya sabemos que el voto no es endosable, pero tampoco Leonidas Diza como que tuvo mucho éxito convocando a su gente, a sus bases para dar ese voto a Luisa González. Vemos que Daniel Noboa pues arrasa en la sierra.
y en la Amazonía. Y bueno, es interesante este análisis. Estamos con Cecilia Velázquez, quien fue subcoordinadora de Pachacuti, que es una líder muy reconocida del movimiento indígena. Y bueno, después de esto, ¿cómo entender, Cecilia, por ejemplo, este mitin político en donde se suscribe este acuerdo en Tixán, en Chimborazo, el 30 de marzo pasado, pero en el que Leonidas Issa no asiste? Difunde un video en donde, bueno, le exige a González algunas cosas, cumplir algunas demandas, que por cierto, muy distintas del plan de gobierno que tenía el correísmo. En todo caso, ¿cómo entender esto? Este acuerdo que se suscribe incluso en ausencia de Leonidas Issa, que está presente vía Zoom, pero no está presente a la final. ¿Por qué cree que sucedió eso? Y bueno, también cómo entender la postura de otros compañeros suyos como Guillermo Churuchumbi, por ejemplo, que ha estado también apoyando esta tesis de apoyar a Luisa González. ¿Qué pasó allí a su criterio en este mitin político? Simplemente creo que uno tiene que ser responsable con lo que se dice y con lo que se hace. Eh, Al menos es un criterio muy, muy personal, es que quiso lavarse las manos al último, el señor presidente de la CONAIE, para no involucrarle a la CONAIE en proselitismos políticos, pero eso fue demasiado tarde, porque finalmente es quien está al frente de la CONAIE por el momento. Lo que haga su presidente, por supuesto, refleja un criterio, sea este político o no político, pero en ese momento coyuntural era un criterio político electoralista. Entonces, ahí, pero ya fue demasiado tarde y lo que es más, del Consejo Político de la CONAIE no hubo este acuerdo, no hubo este consenso a que los dirigentes hagan una alianza con uno de los finalistas, porque lo ideal podía haber sido que esas propuestas los presenten a los dos finalistas, porque uno de los dos iba a llegar a ser presidente y no podíamos sesgar a un solo finalista. Entonces, en ese sentido, no hubo consensos y por eso sale a otro espacio que se denomina la Asamblea Plurinacional, donde Claro. están los otros sectores, están los movimientos de izquierda, etcétera, pero finalmente quien dio la cara visible, quien puso el pecho a las balas de esta firma en Tixán, fue el coordinador nacional del movimiento Pachacuti. Así es que el resto de partidos denominados de izquierda están bastante libres, salieron librados, pero no el movimiento Pachacuti. Y miren, y por la exigencia también del ex candidato presidencial de Pachacuti, está perfecto que él podía haber actuado, tomar decisiones incluso en el campo político electoral, por supuesto, pero como persona, como ex candidato, pero no como presidente de la CONAIE. Y es donde hay esto del arrastre, decir que la CONAIE pasó a apoyar a una u otra candidatura. Sin embargo, sus estructuras desde el inicio, incluido Tixán, quién ganó en Tixán. Entonces no es cuestión de que nosotros estemos en desacuerdo o no, los ex dirigentes o los dirigentes actuales o los coordinadores, etcétera, y que nos califican que somos de la derecha, que somos peones del gobierno. O sea, no, creo que es bastante sobredimensionado las opiniones de confrontación que hacen los dirigentes. Al menos pasó esto, deberíamos cerrar la página y trabajar en el fortalecimiento, en la unidad y retomar el proyecto político, en el caso de la CONAIE, reivindicativo y de lucha, incluido el ex candidato presidencial de Pachacuti. Si hubiera ganado las elecciones, también hubiera tenido la contraposición y los diferentes puntos de vista de la CONAIE, porque la CONAIE no se puede casar con ningún partido político, con ningún gobierno de turno. Lo que la CONAIE hacemos históricamente y lo vamos a seguir haciendo es planteando los derechos que les asisten, porque es de lucha social y reivindicativa y no podemos poner en juego esas luchas, esas reivindicaciones que la hemos conseguido con diferentes gobiernos de turno, denominados de izquierda, de derecha, centro izquierda, de lo que quiera, pero porque el hambre, la pobreza, el no acceso a la educación, el no tener buenos centros de salud equipados, atención médica, el que no ingresen nuestros hijos a las universidades, etcétera, no pasa porque son de izquierda o de derecha, pasan por la exigencia que debemos tener nosotros, el movimiento indígena,
No quiero ser excluyente de la sociedad ecuatoriana, pero me refiero a la organización histórica de la CONAIE. Esa es nuestra lucha. No puede ser manchada con el tema proselitismo político, porque la CONAIE también es una organización política social, pero no electoralista. Para lo electoral está el movimiento Pachacuti, que debe tener claridad, que es un movimiento de centro izquierda, bueno, se denomina de izquierda, pero por las coyunturas que se viven, los cambios que se viven en la sociedad, y por el momento al menos se estaría ubicando en la centro izquierda, porque todos los extremos es malo. Todo lo extremo es malo, como por ejemplo el tema de los asambleístas del movimiento Pachacuti que tienen que jugar un papel importante. Son 9, sí, son 9, solos para nada, no van a hacer nada. Entonces se tiene que conversar, se tiene que dialogar, se tiene que llegar a acuerdos con con una de las bancadas, porque son dos bancadas bastante grandes y representativas en la asamblea, pero eso no quiere decir que si es que acuerdan en un proyecto de ley con una bancada que son del oficialismo y que ya son de la derecha. O ponen de acuerdo tal vez con la bancada de la Revolución Ciudadana por algunos proyectos de ley, no significa que van a pasar a ser de la del correísmo. Entonces, hay una visión muy sesgada de los compañeros dirigentes de achacar, de atacar, de perseguir y de crear narrativas frente a las divergencias que tenemos. Y las divergencias no son personales, las divergencias son desde los objetivos que tiene tanto el proyecto político de la CONAIE como el proyecto político electoral del movimiento Pachacuti. Muy interesante, son las 8 en punto. Conversamos con Cecilia Velázquez, quien fue subcoordinadora de Pachacutic. Hablamos de la situación del movimiento indígena después de estas elecciones. Y bueno, Pachacutic sí reconoció y enseguida emitió un comunicado cuando ya se conocían los resultados, un comunicado agradeciendo la militancia, reconociendo la decisión del pueblo ecuatoriano, el respeto a la democracia, la reelección del presidente Noboa. Y en ese sentido, pues mencionan, seguiremos firmes por un Ecuador justo, plurinacional y solidario. Y bueno, eso fue claro, lo que ha pasado en Pachacutic, al interior del movimiento indígena. Ahora está por verse dos cosas. Bueno, lo que mencionaba Cecilia en cuanto a los asambleístas electos de Pachacutic en la asamblea, si es que se van a unir a la RC o al oficialismo con ADN, eso está por verse también. Y también está por verse algo interesante porque Leonidas Issa tendría un nuevo proceso electoral que enfrentar, donde allí sí se va a medir el apoyo de sus bases y son las elecciones para renovar el Consejo de Gobierno de la CONAIE, que, como sabemos, él está prorrogado en funciones. ¿Qué puede pasar con eso, Cecilia? Aún no se sabe cuándo se producirán estos comicios internos y si es que Leonidas Issa se va a postular, pero ¿cuál es su lectura de esta situación? Bueno, en realidad en las redes sociales y también creo que en algunas asambleas provinciales han tomado una decisión las varias organizaciones, inclusive de adelantar, digamos, de alguna manera el Congreso. Ellos están prorrogados en funciones más de un año, entonces entiendo que en el mes de junio tienen ya el Congreso para cambiar la dirigencia. Por algún motivo, por algunas razones internas, no lo hicieron el Congreso el año pasado y están prorrogados, aunque esa figura no existe dentro del estatuto de la CONAIE, y por eso nosotros también sufrimos una crítica de parte del señor presidente actual de la CONAIE cuando nosotros nos prorrogamos en las funciones, que en el estatuto nuestro sí hay la prórroga de 3 meses, sí lo hay, pero se prorrogó 6 meses. En ese sentido sufrimos una crítica, pero bueno, ahora el revés está justamente en las manos del señor presidente. Más allá de eso, entiendo, están organizándose, reorganizando cada una de las federaciones provinciales, las nacionalidades y las organizaciones de base para ir al Congreso y elegir al nuevo Consejo de Gobierno de la CONAIE, que conforman eh, entre 10 y 11 compañeros del Consejo de Gobierno que representen a las tres regionales, siendo equitativos, siendo coherentes con nuestras decisiones colectivas, siendo coherentes con nuestros principios. En esta ocasión le toca presidir a la región amazónica, la presidencia de la CONAIE, y con una mujer, si es que realmente somos coherentes con nuestros discursos y con nuestras decisiones. En el Congreso que se realizó antes de elegir, o cuando se eligió al compañero Jaime Vargas, ahí en Zamora Chinchipe se decidió que la próxima presidencia debería estar en manos de una compañera mujer, sea de la costa de la a la que le toque,
pero eso no sucedió. Esperemos que en esta ocasión, ojalá, si la Confeñay, que es la región amazónica y donde están concentradas la mayoría de las nacionalidades, puedan tener una precandidatura a la presidencia de la CONAIE con una mujer. Ojalá sea así. Si no lo es así, igualmente le toca a la Amazonía, insisto, si es que somos coherentes con nuestras decisiones colectivas. Pero también no quita el derecho de que pueda presentarse a una reelección y efectivamente entiendo que la provincia de Cotopaxi decidió lanzar o postular a la reelección al actual presidente de la CONAIE. Lo puede hacer, pero ya son las estructuras, son las delegaciones que tomarán sus decisiones si es que le reeligen o quieren un cambio del nuevo Consejo de Gobierno, solamente diciendo que en ese Consejo de Gobierno deben estar compañeras y compañeros jóvenes y dirigentes históricos porque se tiene que retomar la visión sociopolítica y reivindicativa de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. Estaremos muy pendientes de todo lo que suceda también con la CONAIE. Gracias a Cecilia Velázquez, quien fue subcoordinadora de Pachacuti, una líder muy reconocida del movimiento indígena. Gracias por acompañarnos, Cecilia, y por aceptar esta entrevista. A ustedes muchísimas gracias y a la audiencia, pues que tengan un bendecido día.